Hablaremos de milagros que fallaron. Existieron algunos hombres, que pienso en Simón el Mago, que quisieron reivindicar sus poderes por encima de los de Cristo. Tomaban a Cristo como ejemplo y trataban de superarlo. Para demostrar su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros todavía más contundentes, más espectaculares, más cinematográficos, si me permite el anacronismo. Allá poco después de la aparición de Cristo, muchos quisieron emular a este gran profeta y hacer que algunos cursos de agua se abrieran, tal como había hecho Moisés con el Mar Rojo. En ese sentido, el más famoso fue Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, que intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en el que nació. Sí se sabe que lo mataron cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago similares a los de Simón, si ha de creerse a los que cuentan esta historia. Este muchacho Teudas volaba, podía transformarse en animal sin gran esfuerzo y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres. Esto ya es bastante milagroso. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban un puñal llamado la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, en referencia a estos asesinos y después a cualquiera. Participaron mucho los celotes en el episodio de Masada que hemos contado aquí más de una vez. Uno de los apóstoles de Cristo parece que era celote, pero bueno, no importa. Teudas, de quien estamos hablando, había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán, afirmando que el río se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. Bueno, de todos modos parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto, ¿no? Cuspio Fado, el romano, el procurador de Judea, envió una legión de caballería y rodeó a Teudas. Teudas entonces pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Y los seguidores de Teudas fueron apresados. Y por otra parte quedaron todos bastante desencantados ante esta traición del río Jordán que se negó a abrirse. Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta, ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Sus fieles, vendieron todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bien. Y que regresarían a Israel de ese modo. De ese modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde, si bien el mar no se abre, por lo menos está el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Bien. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer. Y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias. Murieron todos ahogados,
incluso el propio Moisés. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice naturalmente con cierta alegría, ¿no?, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Era muy cruel Moisés. Moisés también, Sí, pero Voltaire. Voltaire más. Bueno, por lo menos Voltaire no hacía Papelones. arrojar Claro. a sus seguidores, como Moisés decreta, al mar Mediterráneo. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró, quizá Oides, se declaró abiertamente el Cristo del segundo advenimiento. Dijo, buenas tardes, soy el Cristo del segundo advenimiento, y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Y precisamente en esa fecha de llomería y fulería rantifusa apareció este enviado, Eudes de la Estrella. Tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición súbita de alimentos, de vacas que ante un toque del profeta parían 6 crías, de curaciones insólitas, bueno, y de una gran facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros. ¿Se imaginan? ¿Qué hace uno con un tipo que empieza a hacer milagros? Le manda el ejército de Lyon. En 1148 Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Yo calculé que podía haber sido el Halley, pero no es del todo exacta. Puede dar, pero me choca con el Halley de 1066. La batalla de Hastings. El de la batalla de Hastings, de Guillermo el Conquistador. Bueno, imagínense, cuando vieron que apareció un cometa, esto reforzó la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Bien. Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio, y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Ahora bien, en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño, además del cometa, ¿no? El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Murmullo general, por favor. Me estoy casi imaginando al verdugo caer de bruces con el hacha en la mano. Fue más abucheo. Sí, claro. Un murmullo propio de estos tiempos descreídos. Sí, señor, hombres de Sí, poca señor, fe. hombres de poca fe. Y mujeres también. El caso es que el Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió allí, desde su incómodo lugar, se imagina, estaba agachado con las manos atrás para que le cortaran la cabeza, sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca. Dijo, no es el mejor momento para cacarear. Cancherear ahí. Me dijo, Pero es el único, ¿cuándo lo va a hacer? No solo que no han podido, habrá dicho, ¿no? Sino que nadie me va a ejecutar nunca. No ha nacido, ¿no? No ha nacido, ahí está. No ha nacido en todavía el que me ejecutare. Mal hecho. Entonces hubo un nuevo sínodo. Claro. Era mucho más fácil hacer un nuevo intento. Que venga otro gordo, claro, Claro. con el hacha y listo. ¿Por qué solamente 2 intentos con el hacha? Cualquiera puede Pueden fallar. haber hecho 20 o 30, pero no. Hicieron un sínodo. Y se convocó a otras pruebas más difíciles. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Zafé de Guatemala, dijo Sí, el tipo. si efectivamente la divinidad está tan interesada en salvarle la vida, algo hará al respecto. Pero esta vez no hubo ningún prodigio. Se cayó al suelo y se mató. Claro, si hubo milagros, los milagros anteriores fueron perfectamente inútiles. Ponele que sí, que hayan sido milagrosas,
las otras dos situaciones. Inútiles porque ya... o algo hay en la economía celestial que desconocemos, que hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. Ya hice un milagro, ¿para qué más querés? Dijo, claro. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo y nosotros no sabemos nada de esto. Bien. Próximo personaje, el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Lo llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli, Italia. Pero comenzó a vivir, digamos. El que no nació es Melquisedec, un personaje de los mitos hebreos que es eterno hacia atrás, perpetuo hacia atrás. Perpetuo hacia el pasado. Nunca nació Melquisedec. Pero este, si bien no nació de madre, quiere decir, pero cayó del cielo en 1799 en Trípoli, Italia. Un día estaban todos ahí y el tipo cayó del cielo. Bueno, organizó un ejército antifrancés, que es lo primero que hace uno después de caer del cielo. Si no se rompe, claro. Y se alzó contra las filas de Napoleón, naturalmente. Este hombre misterioso, me refiero a Napoleón, no, me refiero al Mahdi, decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y por lo tanto invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche, se humedecía con ellos los labios y ese era al parecer su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve, como suelen serlo las carreras de aquellos que se creen invulnerables a las balas. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados. Eran franceses. Esto aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos como un pájaro, sí, claro, y arrojando polvo en sus bocas, en las bocas de los cañones. Naturalmente. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Entre los egipcios seguidores de este hombre invulnerable se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1000 muertos. No le faltaba razón. Sí. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Otra vez. Haberlo dicho. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Le habrá dicho a alguno que este debió explicársele a las personas antes de la batalla, para que reforzaran su fe o se fueran. Bueno, el efecto de una declaración así es que los escépticos empiezan a correr para atrás. Claro. Yo lo quería. Sí. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Ahora, sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto, por otras razones, pero no importa. Dijeron, es el Mahdi que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y a dejarnos, y siguieron así con larguísimas y aburridas oraciones. Cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire maliciosamente. Y este es el último milagro fallido que tengo. No son graciosos porque la mayoría de ellos le han costado la vida a muchos. En el caso de Teudas, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó a abrirse. En el otro caso, de Moisés de Creta, se murieron ahogados, lo que esperaban la colaboración del Mediterráneo.
Eudes de la Estrella en realidad fue el único que no arrastró a nadie en su desventura, y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que yo se lo dedicaría, esta charla, a Eudes de la Estrella, que por lo menos se cayó solo de la torre, ¿no? Y por lo menos hubo 2 fallas en el intento. Algo es algo. Sí, estaba pensando... Incluso Alejandro, si no lo hubieran tirado de la torre, uno hubiera creído en los milagros. Sí, hasta la primera dificultad, porque ese es el problema de los milagros. Los milagros exigen una eficacia del 100% en adelante, Sí, para claro, siempre. tiene razón. Es la ventaja del Cristo para los que lo seguían en ese momento. Sí. Que bueno, Bueno, cuando no puedo más me voy. ¿A quién quiere dedicar Estaba esto? pensando justamente que en esos muchachos en 1066, en Hastings, el rey Harold y Guillermo el Bastardo, que después sería el conquistador, que ambos bandos miraban para el cielo. Y Harold parece que le dijo a sus tropas, esto está documentado en el tapiz de Bayeux, bueno, esperemos las señales del cielo, donde había un cometa que era el cometa Hastings. Guillermo el Conquistador le dijo a sus tropas, están mirando para arriba, démosle como regalo la lluvia normanda, que era arrojar flechas en forma de comba que les perforaban la cabeza a los tarados que estaban mirando para arriba. Ganó el efecto racional y ambicioso de un hombre contra la esperanza milagrosa de un rey que ya estaba condenado por haber hecho las cosas que había hecho, no defenderse. En realidad el asunto es la intensidad de las señales. Cuando las señales superan en intensidad a las expectativas, uno pasa del milagro a la tragedia. Fíjese, por ejemplo, ¿no? La gente puede cambiar de opinión cuando aparece un cometa, cuando aparece una cometa en algunos casos por aquí, pero en realidad esto depende de la forma en que eso se compruebe. Por ejemplo, el Papa, el Papa que desde Lyon lo manda al otro fulano a zambullirse, insiste justamente mucho más la insistencia del escepticismo, la insistencia humana, la insistencia de la perseverancia. Usted dice el Papa que lo mandó a tirar Claro, de la torre. claro. Si no fuera por ese Papa, todos creeríamos mucho más. Claro, Y si, bueno, ahora fíjense, si no creen los papas, quieren que crea yo. Claro, escúcheme, eso es una tontería. Y después pensé, ya en 1799, con el Mahdi, en principio muchos pensaban que estaban en Italia. Trípoli siempre quedó en África. Y los italianos insistieron. Bueno, mi bisabuelo, entre otras cosas, por perder ahí, emigró a la Argentina. Y en África, la historia de los inmortales, cuando los ejércitos hablan de eso, igual que en la lejana Persia, hablaban de otra cosa. Un inmortal era un soldado que al caer tenía otro que lo suplantaba. Esta era la cuestión. Algunos entendieron mal eso y empezaron a pronosticar cosas con una literalidad, con una llaneza. Creer la inmortalidad personal. Claro, hombre de Dios. Ese embeleco burgués. Exactamente. Muchachos, estamos hablando de otra cosa. Es el mismo caso de los elotes. Pero en cualquier caso, digo que toda la historia parece pasar, Alejandro, por la forma en que lo personal supera en expectativa a lo general. En que la historia pequeña, miserable, chiquitita de uno se confunde con la historia de todos los hombres. Y en ese sentido uno sabe que puede haber una caricia que a uno le indique la presencia de alguna cosa superior, la fuerza de, por ejemplo, la voluntad popular. Porque ¿qué otra cosa es un candidato que un profeta? Digo, es un profeta que hace promesas. Si las promesas no se cumplen, entonces él va a recibir otra señal, que es la del no cumplimiento del milagro. El milagro es que alguien que hace una promesa la cumpla en estos días aciagos. Bueno, a veces vemos que las promesas se cumplen y lamentablemente los que las hicieron se van al cielo. Pero fuera de toda esta cosa lateral, quiero decir que a veces esa señal de los cielos es una caricia. Cuando el tipo que hace la promesa del milagro no cumple, esa caricia se convierte simplemente en tortazos.